Sí, Yo tengo una duda del punto, bueno, del E, que bien. dice que la función es E a la X sobre Y. Mi duda más que nada es em, la superficie del gráfico. Perdóname, Cómo me estás... hay una porción que no va? espérate, ¿en qué punto estás? Ejercicio Perdón. E. Ahí está, profe, 1E. Ah, este. Ah, ahí está. Bien. A ver, vamos a tratar de pensarlo entre todos. Aguarden que sigo admitiendo a los compañeros, ¿eh? Ahí estamos. Y ahora voy a colocar la cámara, así lo encaramos en la hoja, ¿eh? Bueno, estamos en el 1E, ¿eh? En este de acá, ¿eh? Aguarden que siguen ingresando los compañeros. Ahí estamos. Bueno, la consigna, ¿cuál es ahí? A ver. ¿Cuál es la consigna ahí? ¿No? Cuando se coloca acá Determinar el X, dominio. determinar el dominio. Cuando se coloca acá X, flecha es vector, es tener Ujú. el par XY, ¿eh? ¿Eso está claro? No me acuerdo si lo aclaramos el otro día. Es lo mismo, colocar f de XY que f de X vector. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Por ejemplo, I tiene que ser distinto de cero, profe. Claro, ahí está. ¿Sí? Claro, acá la condición es que Y sea distinto de cero. O sea, si el dominio lo tengo en R2, ¿no? ¿Qué tendré que excluir acá de todo el plano cartesiano? El eje El X. cero. Ah, no, el eje I no será, profe. O sea, No, porque claro, el eje Y es X igual 0. El cero a de ver, X tendría que ser sacar el eje X, ¿no? o sea, I igual a cero es la ecuación del eje X. ¿Está bien? ¿Todos lo ven? ¿Sí? X igual a cero es la ecuación del eje Y. Acá Y no puede ser cero, porque lo que uno hace es igualar el denominador a cero. O sea que voy a tener que excluir el eje X. Esto uno lo grafica así, ¿no? ¿Estamos? Va a ser todo el plano R2 menos, ¿sí? Los puntos que tienen ordenada cero, ¿no? O sea que el dominio entonces de F, ¿cómo lo expresamos? A ver, Son todos los pares XY pertenecientes a R2, bien, tal que Y es desigual de cero. claro. Y ahí está. ¿Mm? Y gráficamente coloco el eje Y, el eje X, perdón, con una línea punteada, ¿eh? Porque esos puntos no verifican. Si yo tengo el punto acá, este punto, si esta es este es el 0, este es el 1, ¿no? Este punto tiene coordenadas 1, 0. Si yo quiero encontrar f de 1, 0, estoy en un problema. O sea, no existe f de 1, 0, ¿está bien? Porque me queda e a la 1 dividido 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora ¿Bien? sí. Profe, yo nomás tengo una consulta. Sí, Eh, con respecto al dominio de la función arcocoseno y arcoseno, planteamos la inecuación del argumento que nos está dando entre uno y menos uno. exacto. Listo, pues. Ponele, vamos a inventarlo, para no... Vamos a hacer otro, qué sé yo. Ponele que tenés el arcoseno de... qué sé yo. Vamos a poner y menos x al cuadrado. ¿Qué vamos a tener ahí entonces? ¿Cómo hacemos el planteo?
menos 1 es menor que I menos X al cuadrado. A ver, Menos 1 sí, ¿sí, no? Menor o igual, perdón. vamos a ponerlo así, claro. Tiene que ser mayor o igual que... ¿Qué pongo acá? Menos 1. Menos 1. Y acá, 1. 1. Ahora, ¿cómo interpretamos esta desigualdad? Por un lado, a ver, atención a esto, ¿no? Tengo que I menos X al cuadrado tiene que ser mayor o igual que menos 1. ¿Sí? O sea, I mayor o igual que X al cuadrado menos 1, ¿está bien? Esto por un lado. Por otro lado, I menos X al cuadrado tiene que ser menor o igual a 1. O sea, I menor o igual que X al cuadrado más 1. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y después qué hago con estas dos regiones? Ahora lo vamos a graficar en GeoGebra. ¿Eh? ¿Qué hago con estas dos regiones? Las graficamos y el dominio va a ser las dos regiones en las que se interponen los planos. O sea, ¿qué tendría que hacer entre esas dos regiones? ¿Qué operación? Buscar su intersección. Exacto, son conjuntos de puntos, tengo que hacer la intersección. ¿Eh? ¿Sí? Lo hacemos ahora en GeoGebra, pero me interesa que comprendamos esto, porque son estas dos condiciones a la vez. Se tiene que dar esto y esto otro. ¿Sí? ¿Está bien? Yo lo pondría, ¿cómo lo escribiríamos? Entonces, dominio de F, los pares XY que pertenezcan a R2, tales que pase qué cosa. Sin miedo, ¿eh? ¿Qué ponemos? Y mayor igual. igual que X al cuadrado menos 1. ¿Y qué más? Y Y intersección, y- ¿no? intersección, sí. Y Ah, bien. menor o igual a X cuadrado más 1. Exacto, y menor o igual que X al cuadrado más 1. Y lo que hay que hacer después es graficar. Lo que uno toma como referencia son las parábolas y después las regiones. ¿Eh? Ahora lo vamos a hacer en GeoGebra. ¿Queda claro? Al margen del gráfico, lo importante es que el argumento, acá, como es el seno de un ángulo, el seno de un ángulo está comprendido entre menos 1 y 1. Si fuera el cocoseno, lo mismo. ¿Sí? Si fuera arco secante o arco cosecante, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo tiene que ser el argumento? Ya que estamos, lo decimos, ¿no? Total, vamos pasito. Yo ahora lo voy a graficar en GeoGebra, ¿eh? Recuerden que voy a abrir GeoGebra ahora. Aguárdenme. Entre 0 y 1 debería estar. A ver, pensemos la función secante, ¿no? Que es la recíproca, no la inversa. La Mayor recíproca igual del que coseno. 1. No tendría restricción, profe, así. ¿No hay restricción, seguro? Digo, no sé, me imagino la gráfica de la secante, ¿viste? Que va de menos infinito a más infinito. No sé. A ver, ahora la vamos a graficar, ¿eh? Ahora la hacemos con GeoGebra, ¿eh? Así. Pero si vemos no bien. sería lo mismo, entre 1 y menos 1. A ver, Y distinto de 0, porque... Bueno. vamos a hacer el gráfico primero de la función secante, ¿eh? Esperen. Ya comparto GeoGebra. Retiramos todas las respuestas habidas y por haber. Está bien, no hay problema. Estamos aprendiendo, chicos, no sean problemas. ¿Eh? Se ve ahí la pantalla, ¿no? De GeoGebra. Sí, sí. Bueno, vamos a graficar la función secante. Lo ingresamos como 1 sobre coseno. ¿Sí? Si no nos acordamos cómo se escribe ese... Ahí está. Miren cuál es el conjunto imagen, ¿no?
son los x mayores o iguales que 1, ¿no? Y los x menores o iguales que menos 1. Entonces, si tengo... ¿Se entiende? Si me dan la secante de un ángulo, ese ángulo, o sea, la secante de un ángulo es un número mayor o igual a 1 o menor o igual que menos 1. Por eso lo que uno plantea, el argumento del arco secante, que tiene que ser mayor o igual a 1 o menor o igual que menos 1. ¿Está? ¿Sí? A ver, en el caso de la función seno, no tiene por qué saberlo esto, no hay por qué saber todo. Uno lo va refrescando a medida que aparece. Esta es la función seno que ustedes conocen. Dominio reales, pero imagen, es el intervalo cerrado menos 1, 1. Como estamos en la función inversa, porque la función arco seno es la función inversa, ¿no? De la función seno, bueno, que hacíamos una restricción para que fuera biyectiva y poder definir la inversa, ¿sí? Por eso ponemos que está entre menos 1 y 1. ¿Está bien? ¿Sí? Que es el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Estamos? Pero si el ejercicio fuera arco secante o arco cosecante, ¿no? De un argumento cualquiera, ese argumento tiene que ser mayor o igual a 1 o menor o igual que menos 1. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos ahora al ejercicio. Llegamos a la conclusión. Yo quiero saber el dominio de esa función que inventamos. Era el arco seno de i menos x al cuadrado. Llegamos a dos desigualdades. Una me dice i mayor o igual que x al cuadrado menos 1. Tengo esa región por un lado. Por otro lado decimos que i tiene que ser menor o igual que x al cuadrado más 1. Vamos a cambiarle el color a este. A una de las dos. Vamos a ponerle x rojo. Entonces, repito. En uno tengo esta parte, de la parábola hacia arriba, de esta parábola. La parábola igual a x al cuadrado menos 1. Es la parte de arriba. Por otro lado tengo la parte de abajo de esta otra parábola. ¿Cuál es la intersección entonces? Van a ser todos estos puntos que están acá. ¿Se entiende esto? ¿Sí lo ven? Todo lo violeta sería. Todo lo violeta, exacto. Porque es esta parábola que tengo acá en azul, la parte de arriba, ¿no? La parábola que tengo en rojo, la parte de abajo. La intersección son los puntos en común. Es todo esto de acá. Por supuesto, incluidas las parábolas, ¿no? Porque es mayor o eventualmente igual o menor o igual. ¿Está claro eso? ¿Sí? Profe, ya que está en el graficador, Sí. ¿sabe que yo también tenía dudas sobre el E? Porque si bien llegué a la conclusión de recién que la restricción, repito la fórmula por si las dudas, ¿no? Que era E a la X sobre Y. Sí. La gráfica como que no me daba como, no sé, una línea recta y me quedé con la duda. No entendía, porque si había otra restricción. ¿La puede graficar ahí o en 3D si quiere? Para ver si yo capaz lo puse mal. No sé, no Está entendí bien. la gráfica. Sí, pero ojo, está buenísima la pregunta. Ojo, porque no es lo mismo graficar el dominio que graficar la función. ¿Está? Ah, claro. No, igual cuando lo grafiqué en 3D yo lo veo desde arriba para ver cómo sería el Claro. dominio. Lo hacemos, sí, sí. ¿Está Sí, esto? pero igual quedaba re confuso el dominio en 3D. Sí. Quedaba re Sí. confuso, o sea que no quedaba otra que hacerlo así con X e Y, porque no se entiende igual, por más que a veces nosotros miremos la sombra, a ver qué es lo que puede abarcar, si puede coincidir con las rectas que obtenemos. Sí, acá se refiere concretamente a esto, ¿no? A esta función. No, acá, o sea, a ver, repito, una cosa es graficar el dominio, que es lo que se pide, y otra cosa es graficar esta superficie. No, por eso, gracias a Dios que tenemos GeoGebra. O imagínense esta otra, qué sé yo. Lo que yo sé es que acá voy a tener superficie, ¿sí? Con el dominio que acabamos de graficar. Ese es el tema.
¿Sí? Si quieren lo hacemos. Lo que pasa es que a veces interpretar una superficie puede llegar a ser muy complejo. Esperen que voy a compartir GeoGebra de nuevo. A ver. Lo que pasa es que acá me queda la pantalla, esperen, ¿eh? El tema es que yo no puedo ingresar acá en la vista 3D. Aguárdenme. Que primero lo hago y después comparto. Voy a abrir la vista 3D primero. A ver si tengo la suerte que me abra acá. Sí, está. Bueno, ahora ya comparto, ¿eh? Es importante que vayamos trabajando con GeoGebra en esto. ¿Llegan a ver ahí la vista 3D? Sí. Sí, profe. Bien, yo ingreso Z igual E a la X sobre Y. Es esta. Esta es la función, claro. ¿Ven? Claro, justo Claro, sobre el eje. lo que no entiendo es por qué queda como como la recta. Bueno, yo le digo recta, ¿no? Lo del medio, si solamente se supone que tendría que tener una asíntota horizontal en el eje X, digamos. O sea, no entendí gráfico, no entiendo cómo. Está No bien. podía Claro, graficar. lo que me complicó fue eso a mí también. No, Claro, lo que no pasa- entendí por qué. Porque el 0 no lo toma la sombra, es justo a dónde termina la sombra, ponele. Entonces Exacto. el 0 tiene esa asíntota, entre comillas. Pero no entiendo el gráfico. A ver. Claro, yo lo que no entiendo es el gráfico. Bueno, vamos tranqui, ¿eh? Igual esto, ya le digo, no es lo más importante de la materia. Fíjense, en rojo, ¿cuál es este eje? ¿Qué eje cartesiano es este? El X. El X. Fíjense que para todos los puntos del eje X no hay imagen. Lo puedo mirar de abajo o lo puedo mirar de arriba. Acá lo miro de arriba. Acá me paré justo en el eje. Este es el eje Z, este punto de acá. Estos puntos no pertenecen. O sea, no hay imagen en estos puntos. ¿Ven? No hay gráfica. ¿Estamos? Claro. Sí. Ni siquiera en 0, 0. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Eso está claro? Sí. Para todo otro punto del plano, ¿sí? Si yo lo miro así, acá tengo el plano cartesiano. Este es el eje X, este es el eje... No, perdón, así, ¿no? Espera, ahí está, ahora. Ahí. Este es el eje X y este es el eje Y. Lo que pasa, bueno, acá habría que hacer zoom, ¿no? Para ver. Lo que pasa es que todos los puntos que están acá, las imágenes están muy arriba. O sea, Ya, no se ve porque están muy arriba, no porque no estén. Exactamente, claro. No es que Claro. hay una asíntota diagonal. No, No se ve no. porque al No, ser no, igual no. exponencial Sí. está muy alto. Bien. Claro, da la ilusión de que fuera otra cosa. Ahí Ah. ya entendí, sí. Claro. Igual ya les digo, esto no es el objetivo de la materia. Imagínense que cuando no había GeoGebra, esto, bueno, olvídense, ¿no? Sí. Uno podía graficar algunas que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Entiende? ¿Todo lo ven Gracias. esto? Bueno, vamos a hacer otra y ya después avanzamos un poco. Vamos a inventar otra, para ir repasando nomás. Seguro que se entendió esta del arco seno, ¿no? Miren, ya que estamos, total, no pasa nada. Si hubiera sido, me hubiesen dado esto que dije del arco secante, ¿no? Arco secante de, qué sé yo, y menos x. Yo lo que planteo es que y menos x tiene que ser mayor o igual a 1
o y menos x menor o igual que menos 1. Porque es la secante de un ángulo. Esto que tengo acá es la secante del ángulo, es el resultado. ¿Estamos? Perdón que voy y vuelvo. Lo que tengo acá adentro es el seno de un ángulo. Uno cuando escribe, a ver, en números. Yo cuando escribo, ¿cuál es el arco cuyo seno vale, no sé, 0,5? Ah, perdón, no sé si se ve ahí, ¿no? Ahí. ¿Cuál es el arco cuyo seno vale 0,5? Tiene que ser biyectiva, ¿no? Hay infinitos ángulos tales que el seno da 0,5. O sea, me estoy preguntando, ¿el seno de qué ángulo es 0,5? Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Está bien? ¿Cuánto da? Un medio. ¿No? ¿Un medio? Un medio es el valor, 30, ¿no? profe. 30 grados. El seno Claro. de 30 grados. Pi sobre 6. Después Pi sobre tenemos el mismo en el segundo cuadrante, ¿no? Pero bueno, tenemos que, es función, ¿no? Tenemos que restringir. Nosotros, cuando sacábamos la inversa del seno, ¿sí? Restringíamos, lo hacíamos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, para que exista inversa. Bueno, eso es lo que ya trabajamos el año pasado. ¿Estamos? No tiene sentido que ponga el arco seno de 1,9. No hay ningún ángulo cuyo seno sea 1,9. ¿Se entiende? Por eso pongo que el argumento, lo que está acá, esté entre menos 1 y 1. ¿Se entiende eso, no? A mí me dicen, si el seno me da, no sé, 2,3, ¿hay un ángulo tal que el seno sea 2,3? No. Bueno, idem con esta función, con el arco secante. ¿Pero por qué 0,9 no, profe? ¿Por qué? 1,9. No, 1,9. Ah, perfecto. No, 0,9 sí, claro. Está ¿Estamos? bien. ¿Sí? No, escuché mal, perdón. Bueno, vamos a otra. Vamos a hacer otra. Como para ya ir cerrando esto. Esto ya le digo, tiene que ver cómo viene dada la función. Vamos a inventarla, por ejemplo. Logaritmo de x por y sobre x menos y. Me dan ese campo escalar y me piden que haya el dominio. Tengo esta. Bien. Tendríamos que fijarnos cuando x menos y da 0. Bueno, X por y. Y x por y distinto de 1. ¿No? A ver, pensemos. No, mayor a 0. X por y mayor a 0. Ah, mayor a 0. Por lo pronto, acá tengo dos problemas. El primer problema es el argumento del logaritmo. X por y tiene que ser, ¿cómo? Estrictamente mayor a 0. Igual 0. Estrictamente mayor a 0. Esto quiere decir, entonces, acá hay dos condiciones, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajo. Que X sea distinto de 0 y que Y sea distinto de 0. Sí. A ver. Dice, es X distinto de 0. No, primero vamos a trabajar con esta desigualdad. Sí. Para que un producto me dé positivo, ¿qué tiene que pasar? X mayor a 0. O los dos negativos. Y mayor a 0. O X menor a 0. ¿Sí? Y menor a 0. Perfecto. Esto es intersección, esto es unión, ¿no? Entonces, x mayor a 0 e y mayor a 0, o x menor a 0 e y menor a 0. ¿Qué región del plano tengo que cumpla esta condición? A ver. El primer y el tercer cuadrante. ¿Qué opina el resto? Sí. Claro. ¿Qué voy a tener entonces? Los puntos tales que la abscisa y la ordenada son mayores a 0. Son todos los que están acá. Y los ejes
¿Están o no están? No, no están incluidos. No. Acá tengo que colocar No, porque estarías considerando que X o Y sean 0. exactamente. ¿Está? Y por otro lado, o sea, yo acá estoy poniendo las dos condiciones, X positiva e Y positiva. Son todos los puntos que están acá, ¿no? Que tengan abscisa y ordenada positivas. Y por otro lado, ¿qué tengo? Aunque sea acá unión, ¿no? Ambos negativos. Claro, sería, como dijeron bien por ahí, ¿no? El tercer cuadrante, es esta parte de acá. Y acá tengo línea punteada. Los ejes no van. Esto por culpa del logaritmo. Acá tengo el origen del cuadrado. Y a es por culpa- eso Sí. hay que sacarle la recta X igual a Y. Claro, porque por otro lado, ¿qué pasa acá? Tengo un denominador. O sea, cuando se cumple que y menos y es igual a 0, cuando se cumple que y es igual a x, ahí tengo problema. Los puntos que tienen las coordenadas iguales. O sea que a toda esta región le voy a tener que sacar esta recta, ¿no? La recta y igual a x. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Vamos. Y después lo escribo, bueno, como ustedes saben, ¿no? Después se pone todo esto. ¿Está bien? Si hiciera la gráfica, justamente, mirándola con cariño, voy a tener gráfica solamente, arriba o abajo, depende de los signos. Vamos a hacerla en GeoGebra. ¿Eh? Pero, ¿está esto claro, seguro? Si no, pregunten, no hay problema. Sí, Estamos profe, estamos bien. aprendiendo. No tienen por qué saber todo. No hay las cosas se van viendo de a poco. Miren, vamos a abrir GeoGebra. ¿Se ve ahí? Sí, sí, profe. ¿Alcanzan a ver? Bueno, vamos a borrar esto. Y voy a ingresar entonces. Uno siempre ubica el sistema de coordenadas para ver el primer octante, ¿no? Acá tenemos el primer octante. Entonces, tengo z igual, por un lado, el logaritmo natural de x por y, todo esto dividido x menos y. Hay que tener cuidado como uno lo ingresa. A ver ahí. Hay que mirar esto. Está bien ahí. Bueno. ¿Ven? Esto queda abierto por lo que dijimos anteriormente, ¿no? Ven que hay gráfica, acá, este es el eje Z, lo estoy mirando de arriba, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Tanto arriba como abajo. Porque las imágenes pueden ser valores negativos. Ustedes saben que el logaritmo, si el argumento está entre 0 y 1, me da un número negativo. Y además, no solamente dependo del numerador, que puede ser negativo, sino también del denominador. Si x es mayor a y, es positivo, si x es menor a y, es negativo, ¿no? Por eso la gráfica queda esto. Profe, lo puede poner de una manera cenital. Había dos cuadraditos ahí. A ver, espérate. ¿Acá? No, como verlo de arriba de todo. Como si, Sí, ahí. ¿Por ¿Ah, qué sí? esos están así? Es que pasa lo mismo que lo del exponente en el anterior. Sí, no Sí, deja de ser. como que lo entiendo lo que dice Fernando, pero me cuesta un poco. Pero sí, más o menos Mira, es un graficador. Y este graficador lo que hace es calcular puntos, ¿no? O sea, si yo voy haciendo así zoom, me doy cuenta, está bien, es lógico que te pregunte, o sea, pareciera que no hay gráfica acá, ¿no? Pero sí la hay, lo que pasa es que, ¿ves? Tendríamos que mirarlo muy de arriba, ¿está? ¿Estamos de acuerdo? Ujú.
¿Sí? ¿Se ve ahí? Perfecto, perfecto. Esto, a ver, repito, solamente para que tengan una noción de que ya graficar en R3 es una dificultad. Que imagínense que nosotros no nos vamos a centrar en esto, ¿no? Bueno, vamos a compartir entonces un pequeño apunte y vamos a hablar de las curvas de nivel. Fíjense, partimos de un campo escalar de dos variables independientes. Definimos la curva de nivel K, donde K es un número, en general uno lo toma entero. Son los XY que pertenezcan al dominio tales que f de XY es igual a K. O sea, lo que uno hace es esto. O sea, yo voy a encontrar, o lo que yo pretendo hallar, es un conjunto de puntos, ¿sí? En el dominio, en este caso en R2, tales que la imagen de esos puntos sea este valor K. ¿Qué significa esto? Yo cuando hago f de x igual a K, es seccionar la superficie, cortar la superficie, con un plano z igual a K. Entonces ustedes recuerdan, cuando tengo z igual a un número, eso es un plano paralelo al plano XY. Ahora lo vemos en GeoGebra. O sea, lo que uno hace en definitiva es eso, con la superficie. Yo la corto con planos paralelos al plano XY, me van a dar curvas. Cuando yo proyecto esas curvas sobre el plano XY, ahí obtengo lo que se llama las curvas de nivel. Y esas curvas de nivel me van a dar, al menos me pueden dar una idea de cómo es la gráfica. Esto es lo que se hacía antiguamente cuando no tenía GeoGebra. Hoy, como tengo GeoGebra, bueno, esto lo puedo obviar, no me interesa. Es más, ustedes cuando trabajen en geometría, en Geo2, cuando estudien las cuádricas, que eso seguramente Ángeles se lo nombró, lo van a empezar a estudiar pronto, lo que uno hace es, por ejemplo, estudiar las trazas con los planos coordenados, o sea, cortar la superficie, seccionarla con los planos coordenados, y después con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, de esa manera, lo que uno hace es ver, digamos, hacer un esbozo de la superficie. GeoGebra me lo hace. Hoy eso no es un problema. Acá lo que nosotros hacemos, para sacar las curvas de nivel, cortamos solamente con planos paralelos al plano XY, y esas curvas que me quedan las proyectamos. Vamos a verlo con un ejemplo, porque esto así es pura palabra. Fíjense. Consigna. Obtener las curvas de nivel, 1, 2, 3 y 4 de esta función, de esta superficie. Y representarlas gráficamente. Claro, ustedes van a estudiar en geometría esta gráfica. Ahora lo vamos a hacer en GeoGebra, de todas maneras, no se asusten. Entonces, ¿qué se hace? Igualamos la función a un número K. Si le doy valores a K, en general se toman valores enteros, e igualmente espaciados, ¿no? Fíjense, repito, igualo la expresión a K. Y le doy valores a K. Por ejemplo, cuando K vale 1, obtengo esta ecuación. Esta es la ecuación de una circunferencia, ¿no? Centrada en el origen y radio 1. Acá hay un mamarracho que, esto es un gráfico, ¿no? Cualquier semejanza entre un gráfico y esto es pura coincidencia, ¿no? Esto es un desastre. Pero bueno, para que lo vean. O sea, acá tengo esta circunferencia, ¿ven? Cuando K vale 2, tengo esta otra, circunferencia de radio raíz cuadrada de 2, centrada en el origen. Cuando K vale 3, tengo esta otra circunferencia. Esto hay que verlo en GeoGebra mejor. Cuando K vale 4, tengo esta otra. O sea, las curvas de nivel de esta superficie son circunferencias, como acá lo pusimos, concéntricas centradas en el origen. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Sí?
Vamos a ver Sí. ahora en GeoGebra qué significa esto. ¿Eh? Voy a ir ahora a GeoGebra. A ver. Bueno, vamos a borrar esto, que molesta. Y voy a ingresar esa superficie, que tiene un nombre que lo van a ver. ¿Eh? Esta ya no es tan caótica, ¿no? ¿La llegan a ver ahí? ¿Sí? Esta es una de las cuádricas sin centro. Se llama genéricamente paraboloide elíptico. En este caso particular es un paraboloide circular. Se dice que es una superficie de revolución porque se puede obtener a partir de una parábola haciéndola girar alrededor del eje Z. ¿Estamos? Bueno, cuando a mí me piden sacar las curvas de nivel, ¿sí? ¿Está entendido esto seguro? Esta es la gráfica de la superficie. ¿Está? Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos para obtener las curvas de nivel? La vamos a seccionar, o sea, la vamos a cortar con planos paralelos al plano XY. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Entonces yo le voy a cortar primero la primera curva de nivel con Z igual a 1. La corto con este plano. ¿Ven? Este es el plano Z igual a 1. Si yo corto ese paraboloide con el plano Z igual a 1, ¿qué me queda? La circunferencia Claro. de radio 1 y centro en el origen. Lo que pasa es que en realidad la circunferencia que me queda acá... No sé el radio, no, No, sé si radio es no uno es. el radio. No, si es verdad, no es uno seguro. ¿O sí? Ah, sí. Sí, es 1, sí, sí. Sí, es uno. Porque si está en 1, tiene que ser el 1. A ver, ¿pero por qué me queda radio 1? Porque yo cuando igualo... Perdón, que voy y vuelvo. ¿Dónde Sí, porque tenés Z igual X cuadrado más Y cuadrado. Acá, claro. Y X cuadrado más Y cuadrado igual, o sea, y Z igual 1. Igualás las dos. Claro, en dos este zetas, caso te nos queda queda X cuadrado radio más 1 Y Pero- cuadrado cuando igual cortamos el 1. 1. Sí. A ver, Pero no en guarda, todo. guarda acá, Estoy en esta curva de nivel, en la curva de lo que se llama curva de nivel 1. Estoy en esta. ¿Estamos? Es esta la que obtuve. Corté la superficie con el plano Z igual a 1. Vuelvo a GeoGebra. Ojo que en realidad la curva que me queda, esa circunferencia, la que me queda, no está centrada en el origen, está centrada en este punto, en el punto 0, Sí, es 0, verdad, 1. sí. Pero ¿qué Sí. hay que hacer después? La curva de nivel es la proyección de esa curva sobre Sí. el plano XY. Si yo proyecto esa circunferencia sobre el plano XY, ahí sí me queda centrada en el origen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después lo que uno hace con todas esas curvas que uno obtiene, las proyecta en el plano XY. ¿Estamos? Otra, cuando yo corto la superficie con el plano Z igual a 2. La superficie de nivel 2. Voy a sacar esta para no confundir. ¿Ven? Ahí la corto con el plano Z. Este es el plano Z igual a 2. ¿Lo ven, no? Sí. Ahora, cuando corto ese paraboloide con el plano Z igual a 2, ¿qué me quedó? Raíz de 2. Raíz de 2. Una Circunferencia con circunferencia de radio, radio, raíz de 2. claro. Aproximadamente, la aproximación racional es 1,41, ¿no? Por acá, claro. Después, cuando la corto con el plano Z igual a 3, Profe, ¿qué es lo que se ve en el gráfico que usted hizo de forma manual? exacto. Porque yo, a ver, todas estas circunferencias que obtengo, bueno, acá están superpuestas todas, ¿no? A ver si llega a ver. Espera, vamos a cambiar el color, qué sé yo. Vamos a meterle verde. No se llega a ver. Como que el gráfico que usted hizo lo estaríamos mirando desde el eje Z. Entonces vemos
Claro, pero en realidad las curvas, esas circunferencias, que son todas concéntricas, las proyecto en el plano XY, quedan todas en el plano XY. ¿Eh? O sea, lo que tienen las curvas de nivel que me permiten tener una noción de cómo es la superficie. Y es más, cuando yo le doy a Z, o acá mejor dicho, valores mayores, y yo proyecto esas curvas, ahora las voy a graficar en 2D, en el plano, ahora las voy a graficar. ¿Sí? Ahora las graficamos, para que vean mejor el dibujo y no eso que está ahí en el apunte. Pero, a ver, me interesa que les quede claro el concepto de curva de nivel. Lo que uno hace con la superficie es cortarla, hacer la traza de la superficie, seccionarla con planos paralelos al plano XY, con plano Z igual a constante. Esas curvas las proyecto en el plano XY. Acá me quedó circunferencias concéntricas. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Lo estamos haciendo con esta superficie. Acá lo estamos viendo, aprovechando que tenemos esta aplicación para poderlo visualizar. ¿Mm? ¿Sí? Pero, voy a sacar esto ahora, ¿eh? Me quedo en el plano XY. Yo en realidad estoy graficando x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Después, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Después, x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Después, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Eh? Y si quiero, y me agarra la compulsión por graficar, sigo. ¿Eh? Vamos. Y paro acá, ¿no? ¿Hasta Si no, cuándo todo es lo preciso para graficar si nos piden graficar este tipo? perdóname que se entrecortó ahí. ¿Qué me preguntás? Perdón, ¿eh? O sea, ¿cuánto es lo que tendría que graficar si tuviese que graficar este dominio? Lo que pasa es que, bueno, mira, acá el dominio es todo R2. En general, uno grafica algunas curvas de nivel para tener una noción de cómo es la superficie. A ver, ¿qué estamos diciendo con esto? A ver si por ahí te puedo responder a la pregunta, ¿no? Yo acá estoy en el dominio. Si yo me muevo sobre una curva de nivel, todos los puntos que están en una curva de nivel, la imagen es el mismo número. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Eso Sí, todos sí. lo ven? Como yo igualé la función a un número y obtuve la curva de nivel, todos los puntos que están acá, por ejemplo, todos los puntos que están acá, la imagen es 1, ¿no? Z me da 1, por supuesto en el eje Z, que acá no lo veo. Lo que pasa es que si yo hago un análisis ya global, fíjense que acá las curvas de nivel están más juntas que acá. Esto lo que quiere decir es que la superficie acá crece más rápido, es más empinada, ¿sí? Eso es lo que yo puedo llegar a ver, ¿eh? Al graficar. ¿Estamos de acuerdo? Esto pues mírenlo tranquilos. ¿Cuál era el problema con el centro, profe, que había, o esa discusión que es, o ese debate? Digo, entendí como que había algo que... Porque de acá se ve claramente que está centrada en el origen. No, pasa que cuando uno hace el corte, Sí. X sí son 0, pero uno lo hace, o sea, el de nivel 1 va a estar en el punto 001. Esperen que ahora... Va a estar en el centro de, o sea, si uno lo mira desde arriba, pero en el origen de coordenadas de los ejes X y Z no va a estar, porque en el Z está en el 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dice Fernando ahí? O sea, vos cuando Sí, sí. cortás, Claro, ahora entiendo, sí, las curvas te quedan en el espacio. perfecto. O sea, son curvas planas, son circunferencias. Lo que pasa es que esas circunferencias te quedan incluidas en estos planos que yo grafiqué acá, ¿ves? Claro. Esto es lo que hace una tomografía computada, ¿no? Y hacen como un barrido, claro, claro. Perfecto. Sí. Es un barrido, exacto, exactamente.
A mí lo que me interesa, lo que les decía ahora, ¿no? Si yo quiero interpretar las curvas, ahí se ven las curvas, ¿ven? Esto es lo que yo quería hacer. Ahora lo hice. Ahí están proyectadas en el plano XY. Donde están más juntas porque, a ver, para que yo pueda interpretar que la superficie crece más acá que acá, o sea, más empinada, justamente es darle valores acá, en este caso Sí, es que sucesivos, ¿no? cuanto más grande uno lo haga, más cerca van a estar las circunferencias. Claro, exacto, exactamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto después mírenlo tranquilos. Es importante que vayan empezando a trabajar con GeoGebra. Sí, igualmente si calculamos la intersección del plano con la curva, que ahí está, ahí arriba es el conito ese, nos Sí. muestra la circunferencia y después la proyección abajo. Exacto, como dice. La podemos ver. Exacto. Como dice Tevi ahí, Esteban, sí, exacto. Perdón, profe, no sé si lo dijo, pero si entiendo bien, entonces si las curvas de nivel están más cerca, significa que Z cambió menos. Al revés, si están más cercanas es porque Z cambió más. ¿No? Ah, cambia más, listo, Claro, perfecto. exacto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Esto, a ver, hay un chat acá que dice, tiene aplicación en mapas de temperaturas. Claro, está bueno lo que dice acá Mauro, ¿no? Cuando uno, ¿vieron las isotermas en los mapas? Son curvas Sí. de puntos, o sea, las curvas que unen puntos de igual temperatura, ¿no? O las isobaras, ¿no? Las que unen puntos de igual presión. ¿No? Esto en las aplicaciones puede ser interesante. Si yo acá, este Z es una temperatura, ¿no? Lo que pasa, bueno, habría que armar una función que sea más real, ¿no? Si es un campo de temperaturas. Pero me estaría indicando eso, los puntos de igual temperatura. O sea, a ver, vamos a reiterar esto, ¿no? Si yo me muevo por una curva de nivel, las imágenes son las mismas, o sea, ¿está? Vamos a quedarnos con una, qué sé yo, con esta. Ahí. Si yo me muevo en esa curva de nivel, las imágenes están acá, ¿ven? Están en esta circunferencia de acá. Para todos esos puntos Z es igual a 1, ¿ven? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos, creo que hay otro ejemplo acá en el apunte. A ver, aguárdenme. Ahí está. Bueno, acá otra cosa. Si yo le doy acá el valor 0, porque acá pedíamos las curvas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Si acá le doy el valor 0, me queda este punto, ¿no? Ahí no tengo curva. Es un punto. Y si K vale menos 1, bueno, directamente no hay curva, no tengo valores reales que verifiquen esto, ¿no? La suma de los cuadrados de dos números reales no me puede dar menos 1. ¿Sí? Eso está. O sea, uno le da acá valores adecuados. También le puedo dar un medio, pero tiene sentido darle valores igualmente espaciados para poder interpretar eso, ¿no? Bueno, vamos a las curvas de nivel K de esta función. Es función, al igual que la otra. Esto es función, porque puede haber superficies que no sean funciones, ¿no? Esta superficie es función. Después eso lo vamos a ver. Acá tengo un paraboloide circular. Es un caso particular, repito, de cuádrica. El paraboloide elíptico. Acá tengo un paraboloide hiperbólico. Ahora lo graficamos esto. Entonces después lo van a ver en geometría. Bueno, acá me piden obtener las curvas de nivel K de este paraboloide, esta superficie, no importa el nombre ahora, para diversos valores de K. ¿Qué se hace? Lo mismo. Es igualar la función a K. Acá tenemos 4x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Esto es una hipérbola, no sé si lo llegaron a ver. Bueno, después lo repasamos. K igual a 2, otra hipérbola. Bueno, K
acá tomé K igual a -1, acá cambia el eje transversal de la hipérbola, estas son hipérbolas de eje transversal X, estas son de eje transversal Y, eso lo van a ir viendo después y después lo repasamos al final. Y por último me queda, si yo lo igualo a 0, me queda un caso especial, ¿ven? Acá tengo una diferencia de cuadrados, producto de una suma por una diferencia, me quedan estas dos rectas, que son las asíntotas de estas hipérbolas. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacerlo en GeoGebra esto ahora. Vamos a trabajarlo en GeoGebra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que son las curvas de nivel? Vamos a hacer ahora el análisis de esta. Vamos, ya que tenemos GeoGebra, a graficar la superficie y los planos para ver esas hipérbolas. Entonces. Profe, del dibujo anterior, sí. Podríamos hacer el corte del plano paralelo al XY y sería, no sería una circunferencia, sino sería una parábola, ¿no? Claro. Eso vos lo vas a ¿Lo hacer en geometría. Mirá. ¿Eso también es una curva de nivel? Se podría definir. Lo que pasa es que nosotros definimos las curvas de nivel proyectadas en el plano XY, porque el dominio lo tomamos en el plano XY. Ah, claro. ¿Está? Está bien. Pero vos vas a usar esa estrategia para estudiar, eso lo van a ver con Ángeles, ¿no? Lo vas a ver para estudiar las cuádricas. A veces lo que dice Marcos, ¿no? Si yo corto con el plano, no sé, igual a 1, ¿eh? Claro, yo al cortarla con un plano paralelo al plano XZ, me queda una parábola. ¿Ven? ¿Estamos? O si lo corto con un plano, no sé, x igual a 2, también me queda una parábola. ¿Sí? ¿Ven? ¿Eso queda claro? Después, bueno, cuando ustedes estudien las cónicas o las cuádricas van a ver las propiedades. Este tipo de superficie se usa en las antenas parabólicas. Las antenas parabólicas son paraboloides. Tienen la propiedad de que la señal, o sea, las ondas electromagnéticas que vienen por acá, se van a reflejar pasando y van a ir a parar al foco del paraboloide. Y la antenita en realidad está en el foco del paraboloide. Es una manera de concentrar los frentes de onda que imagínense que vienen de un satélite geoestacionario, ¿no? Que está a 36.000 kilómetros sobre el Ecuador. O sea, la señal que llega a Tierra es de muy bajo nivel, entonces lo que uno pretende es concentrarla. Entonces se aprovecha esta propiedad física que tiene el paraboloide. Después se amplifica. Los amplificadores también es todo un bardo porque la relación señal-ruido ahí es pobrísima y el amplificador incorpora a su vez ruido. Entonces tienen que ser amplificadores que incorporen bajo ruido, porque el amplificador amplifica la señal y el ruido, ¿no? Bueno, eso es todo un tema. Lo mismo, esta propiedad del paraboloide la tienen por ejemplo, en los faros del auto, ¿no? Donde tengo la lámpara en el foco y con una superficie espejada se va a reflejar con un haz paralelo, ¿no? Hay toda una serie de propiedades que son interesantes. Perdón. ¿Sí? Por eso esto tiene aplicación. Bueno, dejémonos de hablar de otras cosas. Vamos a la superficie que teníamos ahora. Era z igual 4x al cuadrado menos y cuadrado. Bueno, ahí está. Este es el famoso paraboloide hiperbólico. Esta cuádrica la van a estudiar en geometría. Es una cuádrica sin centro. ¿Cómo? Perdón. Es como una silla de montar. Exacto, le dicen silla de montar, exactamente. No se angustia, no es que tema de nuestra materia. Lo que nosotros pretendemos es visualizar
después cuando estudiemos límite, en algunos casos cuando estudiemos la derivada. Por eso es importante que podamos graficar. Bueno, en esta superficie lo que nosotros estamos haciendo ahora es cortar con planos, por ejemplo, z igual a 1. Ahí me queda una hipérbola. Esto de acá. Cuando corto con el plano z igual a 2, lo mismo, ahí me queda otra hipérbola. Después esas hipérbolas se proyectan al plano XY, después la vamos a graficar. Si yo la corto con el plano z igual a 0, el eje X, voy a borrar estas dos, ahí me quedan un par de rectas. Esas son las rectas que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Ahora vamos a graficar las curvas en el plano. Esto para que veamos lo que representa las curvas de nivel. Lo mismo, si yo le doy z igual a menos 1, ahí quedan hipérbolas con otro eje, ¿ven? ¿Estamos? Lo mismo z igual a menos 2. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, vamos al plano ahora. Vamos a quedar con el plano. Hice macana acá. Aguárdenme, Esperen que se me cerró GeoGebra. Ya lo abro y ya compartimos, ahí está. A ver. Bueno. Miren, yo lo que voy a hacer ahora en GeoGebra es ingresar las hipérbolas, ¿no? Una era 4x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. ¿Ven? Después la otra era 4x al cuadrado menos y cuadrado igual a 2. Le ponemos otro color. Ahí está. ¿Bien? Después tengo 4x cuadrado menos y cuadrado igual a menos 1. Ven que estas dos que grafiqué primero, el eje, lo que se llama eje transversal de la hipérbola, el eje de simetría, es el eje X. Después en estas otras que estoy ingresando, el eje transversal, es el eje donde están los focos, ¿no? Es el eje Y. Después tengo 4x cuadrado menos y cuadrado igual a menos 2. Entonces, en el conjunto, todas las curvas de nivel son estas. Y por último, tengo 4x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Ahí tengo esas dos rectas que no son otra cosa que las asíntotas de las hipérbolas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se llega a ver eso? Ahí tenemos entonces las curvas de nivel de ese paraboloide hiperbólico. Acá hay un chat, a ver. Me tengo que ir, después veo la clase grabada, dice Camila. Bueno, no hay problema, Camila, nos vemos. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? Siempre los cortes, profe, van a estar en el eje Z. Claro, corto con planos paralelos al plano XY, claro. Y esas Ok. curvas después las proyecto en el plano XY. En el caso de esta superficie quedan hipérbolas, una familia de hipérbolas. Algunas de eje X, otras de eje Y, y quedan un par de rectas, que son las asíntotas de esas hipérbolas. ¿Estamos? Esto les recomiendo que lo hagan con GeoGebra tranqui, que se tomen el tiempo de hacerlo. ¿Sí?
en realidad visualizar una superficie es complejo. Es normal que les cueste un poco. Les va a costar al principio. Porque uno está habituado a graficar en el plano. En el caso de análisis 1, nosotros graficábamos las funciones, son curvas, ¿no? Acá ya estamos trabajando con superficie. De todas maneras, no es el objetivo que sepan graficar las superficies. Sí es importante, como lo van a ver en geometría, el estudio de las cuádricas. Las cuádricas con centro, bueno, la esfera, la superficie esférica, el elipsoide y después el hiperboloide de una rama y de dos ramas. Y después están las cuádricas sin centro, que son el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Esas, sí, las van a estudiar en detalle. Pero lo que van a hacer para estudiarlas es cortarlas con planos. Primero con los planos coordenados, después con planos paralelos a los coordenados, y después las intersecciones con los ejes. Eso es lo que van a ver. Pero como, a ver, hay un chat por acá. Con GeoGebra interpretar esta superficie es mucho más fácil. Claro, porque yo aparte de GeoGebra me permite verla de diferentes lugares. Antes de GeoGebra no había nada. Lo que uno hacía justamente eso y dibujar. Había que dibujar. No quedaba otra. Por eso el GeoGebra es una herramienta poderosísima para visualizar. Porque ya, repito, visualizar, o sea, una superficie es complicado, porque en definitiva uno lo que ve es algo plano. Uno cuando ve el dibujo ve algo plano. Es un tema ese. Por eso uno se lo tiene que imaginar. Pero de a poco uno lo va interpretando. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Estamos haciendo un mini recreo. Acá, bueno, lo hacemos un poquito más corto porque esto es bastante tedioso. Hay que estar ahí atentos, ¿no? Pero lo bueno de esto, por ejemplo acá, es que podemos compartir GeoGebra. Y podemos irlo viendo entre todos. Lo que hacemos en el aula, ustedes instalan la aplicación y después de ahí lo van viendo. ¿Sí? Bueno, Profe, entonces, antes de arrancar como para acomodarlo en la mente, el paso a paso de esto sería encontrar los puntos, graficarlos para averiguar en X y en Y después recién, estoy haciendo como un repaso en mi mente, ¿no? perfecto. Y después el gráfico en GeoGebra como para afianzar, ¿no? Claro, para corroborar, o sea, porque a ver, si yo veo esto, ¿sí? Despojado digamos, del significado, claro, está bien. Yo acá obtengo circunferencias concéntricas, está bien, ya está, listo. Pero la idea es ver qué significa, de dónde vienen estas circunferencias. Son las que me quedaron cuando seccioné la superficie con planos paralelos y la proyecté en el plano XY. ¿Sí? ¿Sí, Bárbara? ¿Está? Sí, profe, sí. ¿Se entiende eso? Lo mismo acá, ¿no? Esta familia de hipérbolas que obtuve, y esta que sería el caso de donde se degenera, ¿no? Degeneran en dos rectas, también. ¿No? Es haber cortado ese paraboloide hiperbólico con planos paralelos al plano XY. Me quedan estas curvas. Como decía, creo que Marcos decía, ¿no? Si yo corto este paraboloide hiperbólico con planos paralelos a los otros planos coordenados, en lugar de quedar hipérbolas, quedan parábolas, de ahí el nombre, ¿no? Paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Este es un caso particular de paraboloide elíptico, porque esto en general son elipses, la circunferencia vendría a ser como un caso especial, ¿no? De una elipse, y después quedan parábolas, por eso de ahí el nombre. ¿Está? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, de la misma manera, esto después lo miran tranquilos, puedo definir las superficies de nivel. Lo que pasa es que así como yo obtengo las curvas de nivel, perdón que voy y vengo, las curvas de nivel de un campo escalar de dos variables independientes, que este campo escalar sí tiene representación gráfica. La representación gráfica es una superficie, ¿no? En el espacio. Ya, una función de tres variables independientes no tiene representación gráfica.
usual. ¿Se entiende esto? Una función como esta no la puedo graficar. No hay gráfica. Porque es encontrar la imagen de cada punto del espacio. ¿Dónde lo voy a graficar? Voy a graficarlo en un eje que sea externo, pero ya pierdo esa relación. No es que estas funciones no se usen. Sí, estas funciones aparecen. Yo podría tener acá la temperatura de un punto del espacio. Un modelo, ¿no? Que me dé la temperatura de un punto del espacio, donde la fuente de calor esté, no sé, en algún lugar. Después vemos un ejemplo, si nos queda tiempo. Entonces, ¿cómo podemos al menos estudiar o tener una noción de, no cómo va a ser la superficie porque no la podemos graficar, pero es interesante poder encontrar las superficies de nivel? Las definimos de la misma manera. Son los puntos del espacio, en este caso, ¿no? Que pertenezcan al dominio, tales que, ¿sí?, las imágenes me den un valor K constante. Se define de manera totalmente análoga. Lo que pasa que acá yo no puedo graficar la superficie esta, porque no, perdón, no puedo graficar esta función, no es una superficie, no la puedo graficar esta función porque no tiene representación, pero sí lo que puedo graficar son las superficies de nivel. Vamos directamente al ejemplo. Miren. Acá tengo una función de 3 variables. ¿Ven? Repito, esta función no la puedo graficar. No tiene gráfica. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no tiene gráfica? Porque tienen una cuarta dimensión. Claro. No sería porque la K sería un eje más allá de Z. Claro. No existe. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero calcular, no sé, f de 1, 1, 1, f de 1, 1, 1 me da 3. ¿Pero dónde es el gráfico ese 3? ¿Está? No es como acá, donde, no sé, f de 1, 1, bueno, me da 3 también. 4 por 1, 4, menos 1, 3. Pero ese 3 lo tengo en Z. Cuando x vale 1 y y vale 1, z vale 3. Puedo graficar ese punto en el espacio, como vimos la vez pasada. Acá, si hago f, bueno, elegí 1, 1, 1, cualquier otro punto. F de 1, 1, 1, pues acá el dominio de esta función, bueno, que son, es todo R3, son todas las ternas ordenadas de números reales, con una restricción. El dominio está en el espacio. ¿Está? Entonces, para obtener la superficie de nivel, lo que uno hace es igualar esta expresión acá, y diversos valores. Entonces me quedan estas superficies. Estas superficies sí las puedo graficar. Son superficies esféricas. Bueno, de radio variable, ¿no? Concéntricas. Esta es de radio 1, esta es de radio raíz cuadrada de 2. ¿Estamos? Eso sí lo puedo graficar. Pero cuidado con esto. Cuando uno tiene una función de 3 variables independientes, acá tengo una cuarta variable, que es la variable dependiente, que le llamamos u, y acá no podemos representar. Pero sí estas funciones pueden aparecer. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, esto lo sostengo con la mano, no importa. Por ejemplo, si yo tuviese... A ver, vamos a inventar, ¿no? Esta función que me podría, por ejemplo, dar la temperatura, estoy inventando, de cualquier punto de una esfera. Pero no sé por qué miércoles esto no se mantiene. Ahí está, ahora sí. Ahí. Fíjense, si yo con esto, ¿no? Con esta función, que no la puedo graficar por lo que acabamos de decir, puedo calcular la temperatura en un punto cualquiera de la esfera, salvo qué punto. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Que uno no sé hacer.
Claro, todo No, R3, todos los reales excepto el Claro, todos los reales excepto el 0. o sea, 000. todo R3, claro, Porque es excepto el el... único que puede hacer. Exactamente. O sea, podría ser esto, ¿no? Yo acá tendría, yo quisiera saber los puntos, qué temperatura tienen los puntos de una, bueno, supongamos que tengo una superficie, una esfera, ¿no? Maciza. Y el punto de calor lo tengo acá en el origen. Entonces, yo lo que observo que a medida que me alejo del origen, la temperatura va a ser menor, ¿no? Si yo quiero calcular, por ejemplo, la temperatura en el punto 111, en grados centígrados, ¿no? Voy a hacer 100 dividido 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Va a ser 100 dividido 3, ¿no? Sería aproximadamente 33,3, ¿no? Grados. Si yo me alejo más, la temperatura va a ser menor. Supongamos, bueno, que el cuerpo es homogéneo, etcétera, etcétera. O sea, yo con esto estaría modelizando la temperatura en algún punto de esa esfera maciza, ¿no? De un radio dado. ¿Está bien? ¿Sí? Supongamos que la puedo modelizar de esta manera. Ahí tengo un campo escalar. ¿Por qué escalar? Porque la temperatura es un escalar. ¿Sí? Yo después interpreto, bueno, en el punto 1,1 la temperatura es 33,3 grados, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Esto Sí, como profe, aplicación. digo Sí. por eso, a ver, tal vez Como una esto- conclusión, perdón. A ver, sí. Sacamos un valor, pero no podemos graficar ese valor. O sea, no podemos graficar la temperatura en esa esfera. Exacto, claro, no tengo gráfica ahí, pero la función la puedo usar, ¿eh? La función yo existe. Sí, pero se puede usar con 100 variables. claro, pero Claro, digo, lo que tal vez no podamos hacer, o eso es lo que estoy tratando, es dibujar todas. Es decir, nosotros cuando dibujamos una función, dibujamos todas las posibilidades de alguna manera. En cambio, cuando tenemos esta tercera variable, lo que no podemos hacer es dibujar simultáneamente todas, pero sí una. En este caso, digo, o no sé si estoy diciendo una Pero, locura. por ejemplo, ¿cómo dibujas un eje de digamos, un espacio de 4 ejes? No, pero no, obviamente que eso no. Yo lo que digo es, yo no puedo dibujar la representación de la cuarta dimensión todas juntas en el eje, en la tercera claro, dimensión, sino un instante sí, que sería en este caso. Es decir, yo puedo representar o ubicar cuándo es 33,33 grados. Lo que no puedo hacer es todas juntas. No sé si me explico. a ver, ¿Pero dónde lo posicionas ese 33,3? El punto. El punto 11133.3, ¿dónde lo pones? claro, yo lo podía pensar como, bueno, como una escala, un termómetro, ¿no? Entonces el mercurio está ahí, claro, pero es un eje externo. O el Claro. tiempo, vos hablabas del tiempo. Bueno, Claro, esto sí, supongamos que es régimen constante, ¿no? Claro, si fuera régimen variable habría que ver el tiempo. O cuando hablas de las 3 coordenadas y el tiempo. Sí, ahí tenés una función también, bueno, podría tener una función así, ¿no? La posición en el espacio y el tiempo. Lo que pasa es que tampoco tengo gráfica. Vamos. Claro, claro. Bueno, bien. Vamos a hacer una pequeña referencia, que yo esto también lo tengo acá resumido, en cuanto a las gráficas en R2. ¿Sí? Y con esto hoy terminamos. Porque ya tienen para hacer... esperen que voy a compartir acá la práctica. Bueno, pueden hacer del punto 2, sacar las curvas de nivel, ¿ven? De estos campos escalares. Combinamos notaciones para que se vayan acostumbrando. No puede ser f de x y, f de x vector. Quiero que saquen las curvas de nivel. Acá lo que pueden hacer con GeoGebra, graficar las curvas de nivel y graficar la superficie. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Sí. una pregunta, en el de fx vector, ¿cómo lo tomaría? O sea, ¿qué es lo que me representa ese vector en la función para despejar lo que necesito?
No sé si No. se entiende la pregunta. Sí, este vector es el... A ver, uno cuando indica... O Cuando sea, es pones la misma forma que escribirlo XY. Sí, sí, es lo mismo, porque Ah, uno, ok, ok. eso lo vimos la vez pasada. Poner vector Sí, sí, X sí. es como poner el vector XY, El ¿no? De XY. componentes XY, claro, claro. Exacto. Ok. ¿Sí? Bueno, esto háganlo después. En el apunte que nosotros subimos el otro día de Rabuffetti, también está, creo. Después lo compartimos. Está explicado esto. Lo mismo con la superficie de nivel. Acá pedimos superficie de nivel. Vamos, y están las respuestas ahí. Y acá también hay, estoy yendo hacia abajo, en la práctica. Creo que hay un ejercicio resuelto, me parece. Ven, acá hay un ejemplo. Esto acá está. Acá tienen un ejemplo. ¿Sí? Pues mírenlo tranquilos esto. Ahí tienen un ejemplo de cálculo de las curvas de nivel. También son hipérbolas, pero son diferentes, ¿no? Del anterior. Ahí lo tienen graficado también. Y después creo que hay un ejemplo acá. Bueno, acá está graficado, ¿ven? También. Es un gráfico parecido al que hicimos. Es otro paraboloide hiperbólico, pero lo pueden hacer. Y acá tienen también un ejemplo de la superficie de nivel. Este es el mismo ejemplo que tomamos ahí. ¿Ven? Y acá están, creo que lo pusimos, acá está graficado. ¿Ven? La superficie de nivel, este es el ejemplo que vimos anteriormente. Son superficies esféricas concéntricas, centradas en el origen. ¿Sí? Bueno, esto lo pueden hacer, tranquilos, no hay problema. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo decirlo? El documento que mostró y introductivo de curvas de nivel y superficie de nivel, después lo va a subir al S. Sí, ahora Después lo lo va a subir subimos. al Facebook. Exacto, sí, ahora en cuanto cortamos lo subimos al grupo, así lo tienen. Sí, sí. Eso ya lo subimos. Gracias. Lo que sí tenés también, que eso lo subimos la vez pasada, Sí, lo de de... Rabuffetti. Sí. Esperen a ver si Eso, lo de Rabuffetti. Sí, sí. Esperen que lo miramos ya que estamos. Y voy a cerrar GeoGebra acá. Eso lo tienen. Esto hay que ir mirándolo tranquilo, no hay que angustiarse. Hay que ir tranqui, como todo, ¿no? A ver, creo que es este. Esperen que lo miro acá. Sí, es este de acá, ya lo comparto. Esto es lo de Rabuffetti. Después, échenle una mirada. Si todavía no lo pudieron ver, estaría bueno si lo pueden ir. Acá hay ejemplos. ¿Ven? Esto es de dominio. Y acá está lo de las curvas de nivel. Está tal vez más detallado. Acá está lo que... Bueno, este parecido, es el que hicimos. Muy parecido. Acá hay otro. Bueno, este me creo que es igual. Este es el que hicimos. Mira. Ahí está. Ahí lo tiene. Lo mismo con la superficie de nivel. ¿Sí? Bueno. Yo ahora les voy a compartir ya para ir cerrando. A ver, aguárdenme. Acá hay un resumen de representaciones gráficas en el plano. Yo también se los dejo para que lo miren tranqui. Lo vamos a ir recorriendo nomás. Esto es lo que damos generalmente en clase, lo hacemos medio rápido porque es recuperar temas que ya trabajaron. Esto, lo de la función lineal, lo vimos en análisis 1. Las formas, ¿no? La forma explícita, la implícita, la segmentaria. ¿Se acuerdan de esto? Después esto mírenlo. La pendiente, la ordenada al origen, en el caso de la explícita. ¿Qué representan P y Q? Son las intersecciones de la recta con el eje X y con el eje Y. Estos son números, ¿no? Esto después mírenlo. Y acá lo que tenemos es la forma vectorial de la ecuación de la recta. Esto creo que lo trabajaron en IMS, ¿no? El año pasado. Me parece, ¿no? Que Sí, lo sí. trabajan ahí. Bueno, Sí, sí. después, esto después repásenlo. Tal vez sea otra notación, pero es la manera de obtener la ecuación vectorial paramétrica de la recta,
donde uno tiene un punto fijo y un vector paralelo a esa recta, que es el que caracteriza la recta, ¿sí? Y de ahí obtenemos las ecuaciones paramétricas y la ecuación simétrica, ¿ven? Donde tengo un punto fijo, x0 y 0, donde el dato es el punto y el vector. Después mírenlo, yo se lo subo también al grupo. Y lo importante es que en esta versión de la ecuación simétrica, acá están las componentes del vector director, que lo podemos considerar, o sea, podemos considerar que es proporcional, estas componentes, digo bien, perdón, estas componentes son proporcionales a los cosenos directores digamos, del vector. Los cosenos de los ángulos que forma el vector con los ejes cartesianos. Esto ya lo trabajaron. Esto va a ser importante a lo largo del curso. Bueno, acá hay un ejemplo, creo que hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo también. Obtener la ecuación de la recta que pasa por este punto y que es paralela a este vector. Bueno, es reemplazar acá en esta ecuación por el punto y las componentes del vector. ¿Ven? Y obtuvimos, bueno, la ecuación vectorial paramétrica, las ecuaciones paramétricas, cartesianas serían estas, ¿no? Y la simétrica. Y acá en el plano, esto no se puede hacer en el espacio. En el espacio, después lo vamos a ver otro día, pero en el plano podemos llevarla, haciendo las operaciones, a cualquiera de las formas, ¿no? Sobre todo la explícita y la segmentaria. Esto sí se puede hacer. ¿Sí? Esto después lo miran, ¿eh? Bueno, y si en lugar de tener el vector tenemos dos puntos, P0 y P1, donde cuando yo lo armo a la ecuación, acá le coloco el parámetro. Este es el parámetro, ¿eh? Yo para cubrir toda la recta necesito este parámetro, que es un número real. ¿Sí? Esto es lo que me hace que el punto recorra toda la recta, ¿no? Este punto P genérico, este punto P fijo. Por eso, cuando uno escribe esto, la ecuación la escribe de esta manera, ¿sí? Uno hace variar a T, ¿no? Y el vector uno lo considera como la diferencia entre los puntos. Bueno, lo mismo. Acá obtenemos todas las ecuaciones. Y llegamos a esta ecuación que en el plano nosotros la trabajamos, sin pasar por el vector. En análisis 1 la trabajamos. La ecuación de la recta da dos puntos, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo también. Después lo miran esto. Tranqui. ¿Sí? ¿Esto está? Yo después se lo subo también. Porque creo que ya lo han trabajado. Lo que sí es importante, y esto lo van a trabajar en geometría, el tema de las cónicas. Porque ustedes en geometría, si ya lo empezaron a ver, tal vez hayan visto las cónicas como intersección de una superficie cónica con un plano. ¿Lo trabajaron así? ¿Sí? No sé si lo alcanzaron a ver. Eso estaría bueno verlo con GeoGebra. No hoy, pero en otro momento. ¿Sí? Generalmente se pone como la intersección de un plano con un área cónica. Claro, se toma un cono circular, claro, el cono circular de dos hojas, y según la posición relativa que tenga el plano, ¿sí? Vamos a obtener las diferentes curvas. Así, Si es paralela al eje X va a ser una circunferencia. Exacto. Dependiendo de las inclinaciones va a pasar a ser una elipse, una parábola o una hipérbola. Exacto. O si el plano pasa por el origen, lo que llamamos las cónicas degeneradas, ¿no? ¿Está eso? Así lo trabajaron los griegos. Apolonio fue el que descubrió esto, ¿no? Después se pueden ver, como las van a definir ustedes en geometría, como lugares geométricos, porque yo justamente al definirlas como lugares geométricos, por ejemplo, la circunferencia es el lugar geométrico, los puntos del plano, que distan de un punto, ¿no? La elipse, lugar geométrico de los puntos del plano, tal es que la suma
de las distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es constante. A partir de esa definición como lugar geométrico, van a obtener las expresiones algebraicas. ¿Sí? Eso seguramente lo han estado trabajando. No vamos, por supuesto, a hacer la deducción, obviamente, porque eso es de geometría. Pero es importante que vinculemos la forma que tiene la ecuación de cada una de las cónicas, ¿no? O sea, asociar la ecuación con la curva. Eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Mm? Por eso es importante, cuando ustedes hacen la deducción, ustedes lo que vinculan, parten de la condición que tienen que cumplir los puntos, ¿no? Y después obtienen la expresión algebraica, la expresión canónica obtienen. Por ejemplo, repito, no lo vamos a hacer, solamente a mí lo que me interesa a esta altura, que podamos reconocer esas curvas. Fíjense la forma que tiene la circunferencia, la ecuación de la circunferencia. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. H y k son las coordenadas del centro. Y r es el radio. ¿Ven? Y este es un caso de la circunferencia centrada en el origen de coordenadas. ¿Sí? Es muy útil acá usar GeoGebra también. Cuando estudien las cónicas, usen GeoGebra. A ver, vamos a hacerlo con la circunferencia. No sé si con Ángeles, creo que lo trabajan también con GeoGebra, ¿no? O al principio por ahí lo hacen el dibujo, porque también el dibujo es interesante que lo puedan hacer. Pero lo que pasa es que GeoGebra es mucho más rápido. Y GeoGebra permite esto, miren. Si yo armo, lo están viendo ahí, la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien. Le llamamos, vamos a escribirla así, la ecuación de la circunferencia, ¿no? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. En cuanto yo le doy Enter, me va a crear lo que se llaman deslizadores. Es decir, acá las variables son x e y. H, k y r son números. Lo que pasa es que la idea es variar esos números para ver qué influencia tienen en la curva. ¿Ven? Miren, si yo la centro en el origen, ahí la centro en el origen, ¿ven? R es el radio. ¿La llegan a ver ahí? ¿Se ve? Esperen que, a ver si... Vamos a tirarle, al menos hacerla más gruesa ahí. A ver si se ve mejor ahí. Tal vez se vea mejor. ¿Ven? Si yo varío R, varía el radio. Si R vale 2, ¿ven? Este es el radio. Lo que pasa es que yo esto lo ingresé, no sé si, me parece que, no, esperen, yo acá me mandé una macana. No mandé R cuadrado, esperen, Mandé R directamente. Ojo que esto se puede llegar a confundir, perdón. Cuando lo ingresamos acá, esperen, vamos a hacerlo de nuevo. O pusimos R cuadrado. Ah, no, pusimos R cuadrado, está bien, listo. Está bien, R varía, perfecto. Pensé que había colocado R, genial. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Ahora, fijando un valor de R igual a 1, fíjense, si yo cambio las coordenadas del centro, ahí estaríamos con H2 y K igual a 1, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo la circunferencia de radio 1 centrada en el punto 2, 1, ¿ven? Acá el centro C tiene coordenadas 2, 1, ¿no? ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Eso queda claro?
Bueno, es importante que vean las cónicas de esta manera, creando deslizadores. Porque ahí yo puedo ver la incidencia que tiene cada uno de estos parámetros, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Lo mismo acá. ¿Vamos? Bueno. Lo mismo con acá con la elipse. Fíjense la forma que tiene la elipse. Esta sí la estudiaron, ¿no? Ya la vieron. Lo más importante... Sí, sí, profe. Bien, lo más importante es que nosotros recordemos o que nos familiaricemos con la forma que tiene la ecuación. Esto es importante, ven. El centro y estos números que aparecen acá abajo elevados al cuadrado, que son los semiejes. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Vamos a hacerlo, ya que tenemos GeoGebra, en GeoGebra. Después el resto les quedan a ustedes. Ahora vamos a borrar esta. Esa es la ventaja que tiene GeoGebra, ¿eh? Yo lo voy a hacer directamente con, por supuesto que el ingreso en la forma canónica, pero vamos a hacer la centrada en el origen, ¿eh? Vamos a ponerlo así. Sobre A cuadrado más I cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Ven? ¿Se llega a ver ahí? Claro, si yo le doy a A y B 1, obtengo una circunferencia. Por ejemplo, si A vale 2, bueno, tiramos cualquier valor, ¿no? Esto vendría a ser A, ¿no? Esta distancia. El semieje mayor, en este caso, ¿no? Porque A vale 2 y B vale 1. Acá la tienen, la ecuación. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, si yo en lugar me quedo, no sé, con A igual a 1 y hago B, no sé, igual a 2, igual a 3, ahí me cambia, ¿sí? Me cambian los ejes. Acá el eje mayor ahora lo voy a tener sobre el eje Y. Los focos de la elipse están en el semieje mayor, ¿no? Están en el eje mayor. El eje mayor es este. Acá los focos van a estar acá, ¿no? Es más, yo creo que les puse ahí en el apunte la relación que hay entre la distancia focal y los semiejes. Eso creo que ustedes lo han trabajado, ¿no? Yo podría, a ver, pero no quiero hacer macana. Vamos a tomar una concreta. No sé, vamos a tomar esta. Yo podría encontrar, o podría ingresar en GeoGebra, aprovechando el deslizador. Acá los focos van a estar sobre el eje X, y la relación que hay, la distancia focal es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, creo. A ver, sería A cuadrado, esto revísenlo, sería A cuadrado menos B cuadrado, raíz cuadrada, vamos a ponerlo a la 0,5. A la 0,5, 0. Ahí tendría uno de los focos, ¿ven? F1. F2 sería lo mismo, pero menos, sería menos. Era A cuadrado menos B cuadrado. Esto sería a la 1 medio, a la 0,5. 0. Ahí tendría el otro foco. Lo puse en función de los deslizadores, ¿no? O sea que si yo cambio, me cambia los focos, ¿eh? Esto, por supuesto, vale para esta elipse, donde el semieje mayor es horizontal, ¿eh?
Eso lo pueden trabajar. Fíjense lo que pasa cuando los semiejes son iguales, ¿no? Fíjense lo que pasa con los focos, ¿no? El foco pasa a ser el centro de la circunferencia. Esto es importante. Está bueno que lo trabajen. ¿Sí? Y lo mismo pueden hacer con la hipérbola. Y lo mismo con la parábola. Tanto la elipse como la hipérbola toman los focos. Después también van a definir la excentricidad de la elipse, que es una medida de cuán ovalada es, ¿no? Eso también es un parámetro que pueden calcular. Creo que era C sobre A. O sea, la distancia focal dividido el semieje mayor. ¿Estamos? Después háganlo tranqui. Cuando empiecen a trabajar con las cónicas, creen un deslizador, porque esto permite estudiar, permite ver la incidencia que tienen en este caso A y B, que están elevados al cuadrado en un denominador. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bueno, vamos cerrando ya. Acá tienen también la hipérbola. Lo mismo, en la ecuación de la hipérbola, en lugar de aparecer un signo más, va a aparecer un signo menos, que puede aparecer según lo que tenga y al cuadrado, lo que tenga x al cuadrado. Eso lo que les va a hacer en la hipérbola, le va a hacer variar el eje transversal. Eso también es importante. Lo que pasa es que la hipérbola se define como lugar geométrico en lugar de la suma de las distancias a dos puntos fijos constantes, la diferencia. Eso también es interesante. Eso también lo pueden ver en GeoGebra. Eso uno lo puede trabajar tranquilamente. O sea, uno podría llegar a ingresar, vamos a decir rápidamente, de nuevo, ingresar x al cuadrado sobre al cuadrado menos, la tomamos centrada en el origen para no probar, ¿no? Para no complicarlo. Y creando los deslizadores. Y ahí tenemos, dependiendo de los valores de A y B. Acá como el signo menos, lo pusimos en I, al cuadrado, estas hipérbolas tienen eje de simetría, eje X. Y los focos, bueno, no lo vamos a ingresar porque la relación ahora es diferente, en lugar de un menos va un más. Los focos van a estar acá, ¿no? Van a estar acá, acá y acá. Lo mismo si pusiéramos el menos en x al cuadrado, ¿no? Bueno, vamos a borrar esta, porque si no se nos va a complicar con el tema de los deslizadores. Si yo pongo, por ejemplo, x al cuadrado sobre al cuadrado, perdón, acá hay que colocar un menos, más y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, siempre igual a 1. Ahí tienen la hipérbola con eje transversal o eje de simetría ahí. Y los focos van a estar ahí. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Hay que mirarlo. Yo se los estoy mostrando acá para que vayan viendo la ventaja de GeoGebra, de poder experimentar. Después le ingresan acá los focos. Lo que pasa es que acá de la distancia focal, o los focos están sobre, según cuál tomen de las dos. Esto no es lo que. Acá hay otra variante. Con la elipse no hay problema de signo. Acá sí tengo el problema de signo, según dónde esté el menos. Eso me cambia la orientación de la hipérbola. ¿Sí?